productor, DJ, booker, label manager, melómano, activista musical. El papá de esta vaina considerado por muchos, aunque el man en su infinita modestia pues nunca lo acepte. Un tal Luis Vargas, a.k.a. Sónico. Muchas gracias muchachos por estar acá, atravesar Bogotá y atravesar el trancón para venir a hablar de música. Agradecimientos totales para Alex, para Isa, que me hicieron la invitación. Y obviamente para ti, Luis, muchas gracias, parcero. ¿Cómo estás? Muy bien, Remate, muchas gracias por la introducción y también contento de estar acá. También me crucé la ciudad para venir a hablar de música y que aquí a través de estos micrófonos, pues ojalá la gente se conecte y pues nos escuche la carreta que tenemos hoy para decir. Bueno, para poner un poco en contexto a las personas que estén escuchando, la razón o una de las razones por las que estamos acá, hace un mes más o menos, al remate del remate lo contactan para promocionar un evento, una marca nueva, una propuesta nueva llamada Rave Masters. Me dicen, parce, necesitamos mover esta vaina, es un evento de hard techno, móntala. Y digamos que la propuesta que montamos desde el remate del remate fue, listo, hay una problemática, entre comillas, que hemos identificado particularmente en Bogotá, y es que hay una ola de sonido hard muy hueputa, y dijimos, marica, es cierto que mucha gente está tocando y está produciendo hard techno, y digamos que hay una ola de personas diciéndole hard techno a todo el mundo, pero las vainas no son tan así. Digamos que dentro de la propuesta que nosotros montamos, tenía un poco la intención de diferenciar lo que van a escuchar ahí o lo que iban a escuchar en ese evento, a diferencia de otras propuestas que también podrían llegar a confundirse, particularmente dentro de la ola del techno como el industrial. Y montamos esa bomba, la soltamos y bueno, digamos que se armó un campo ahí de tiroteos en los comentarios, de personas dando su opinión al respecto. Entre esas, un tal Sónico, que el man dijo, listo, chimba lo que están montando acá, pero hay cosas todavía por tocar en el tintero y vamos a aclararlas. Entonces el man se regó ahí con unos papiros bien interesantes, pero harían falta 1000 publicaciones más como esa para dejar claras algunas cosas, y a raíz de eso me dijeron, marica, pues montemos otro formato donde podamos extendernos un poquito más. Y bueno, gracias a eso estamos aquí. Entonces vamos a aclarar un poquito, Luis, digamos, cuál es esa diferencia, entre lo que es el hard techno y lo que las otras olas que pueden llegar a confundirse. Pero antes de eso, ¿por qué Sónico? Para mí, pues es el papá de esta vaina, aunque insisto, el man lo niegue, pero para mí es el godfather de esta vaina. Y si no, pues nada, que el man nos explique un poquito, una leve introducción de lo que es su carrera, cómo empezó hace casi 30 años en esto, y por qué pues muchas personas lo pueden llegar a considerar uno de los padres y fundadores, o no fundadores, pero sí al menos una de las personas que incursionó y empezó a abrir trocha en el movimiento underground en la ciudad. Entonces, si quieres, Sony, cuéntanos un poquito cómo empezó esta vaina, cómo trajiste o cómo trabajaste hace casi 30 años el sonido. Ok, bueno, dentro de eso que me preguntaste también que por qué Sónico, si entendí bien, o sea, el nombre. No, 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 o No, si está dentro de... no, no, ok, está bien. Bueno, nada, pues yo creo que al igual que muchas de las personas que componen ahorita nuestra escena, empecé en esto de lo más normal, asistiendo a un par de fiestas, escuchando DJs de la época. mm, Me enamoré de la música, me enamoré del asunto, pensé que lo podía hacer, lo quise hacer y aquí estoy. Básicamente eso, ¿no? Bueno, pues como para hacer la historia más breve, sí, digamos que no, no tiene realmente mucho tejemaneje en el por qué empecé. Yo empecé como como empezamos la mayoría en esto,
simplemente que con unos retos diferentes a la época. em, Tal vez en esa época no existía la escena que existe ahora y que hemos construido entre tantas personas, promotores, músicos, DJs y partícipes activos de la escena. Entonces, pues venía como con otras, con otros desafíos, ¿sí? Donde pues era una música que no le gustaba a nadie. Yo recuerdo cuando yo empecé a tocar, el feedback de lo que yo tocaba siempre era como, ¿qué es eso? O sea, qué es esa fritera? O sea, ¿usted por qué toca eso? En esa época, pues lo que más se movía era el house. em, el house, sí, yo pensaría que fue Estamos hablando de que el 94, Eh, 95, estoy 94. hablando un poco antes, yo empecé a mezclar en el 95, pero yo empecé a ir a las fiestas más o menos en el año 93. La verdad estaba muy joven, yo estaba en el colegio y pues fui a un par de fiestas clandestinas que hacían en esa época hasta que di con el Club Cinema, em, que se había fundado en el año 90, que tenía un año antes de la fundación del Tresor de Berlín. Em, y pues allí fue donde me terminé de enganchar, escuchando los DJs de esa época, pues que eran sus residentes, los hermanos Pachón, Gerardo, Nick Pachón, y bueno, la cantidad de DJs que escuché ahí hasta que conocí a J-Way, que es alguien que siempre sale a relucir en mis entrevistas, porque pues eh, si muchas personas me ven a mí de alguna manera como el papá del tecno de esto, para mí él es el abuelo. Em, y bueno, nada, pues como que yo ya de fábrica venía como con el chip musical, no como instrumentista, nunca estudié música tradicional, em, más como melómano, porque mi mamá y mi papá y mi hermano eran melómanos, cada uno en sus géneros diferentes. Entonces, em, tomé, tal vez de alguna manera, es algo de lo que me di cuenta mucho tiempo después, de que tal vez había heredado un poco ese amor por la investigación, por coleccionar, y por entender diferentes tipos de música, porque a mí antes que el techno, antes que el hard techno, antes que el hardcore, me gusta la música. Em, y bueno, pues, Hubo también un nombre también muy importante que en algún momento tú has mencionado y es Plastic, DJ Plastic. Una de las influencias tanto como J-Way, incluso como Gerardo. Gerardo ya, bueno, obviamente se movía en otro tipo de sonidos un poco más digeribles, pero tanto J-Way como Plastic, digamos que fueron tus referentes dentro de ese sonido under y que a ti te hicieron encaminarte por, listo, vamos a tocar, pero vamos a tocar otra vaina un poco más caleta. ¿Ellos los conociste en cinema, tocando en cinema? bueno, cabe mencionar que Gerardo no tocaba en esa época lo que toca ahora. Ujú. Gerardo tocaba techno y trance en esa época. Bueno, y algo de house, pero no como lo toca ahora. Em, Plastic, o sea, mi mayor referencia es J-Way. em, más, más que los demás, más que todos. Em, pero Plastic viene a colación porque fue la primera vez que yo tuve contacto con unas tornamesas. Porque él vivía en mi barrio y entonces él tenía las tornas y él ya era DJ y él acaba de hacer el curso en Barcelona, el curso de DJ en Barcelona en la Academia DMC, creo que se llamaba. Y cuando yo me encontré con él, me dijo, no, yo tengo tornamesas, pero yo vivo con mi abuela y yo no puedo hacer ruido allá. Yo ya vivía solo en ese entonces, yo tenía como unos 15 años y yo le dije, pues lleva las tornas a mi casa y hacemos ruido allá. Entonces las llevó allá y efectivamente pues fue la primera vez que tuve unas tornas en mi casa, que lo vi mezclar. Em, Legalmente él no me enseñó a mezclar, pero eh, me mostró las tornamesas, me mostró él cómo lo hacía y estuvieron en mi casa como 2 meses. Después él se las llevó y yo quedé como picado y ahí me compré mi primera torna y empecé un proceso muy empírico en la manera de mezclar. Pues yo no estuve en escuelas ni nada de eso. Y pues en esa época el público crecía a la par con uno. Entonces todo el mundo te aplaudía cualquier
estupidez que tú hacías, así mezclaras muy mal, porque nadie sabía nada. Entonces, incluso yo duré muchos años mezclando de una manera que ya hoy en día lo pienso y digo como, qué mal. Qué mal que lo hacía, no sabía que era un ciclo, no sabía em, muchas cosas de la teoría del DJing. em, pero bueno, sí, fue Jay cuando lo conocí en una rave em, que me cambió la manera de ver la música, de ver la música electrónica, de entender que habían músicas por allá guardadas en closets y en dimensiones desconocidas que uno nunca había escuchado y que en esa época, una época donde no había YouTube, no había todavía ni MySpace, no había nada de eso, no, pues internet ya había, pero por ejemplo yo nunca vi internet en el colegio, entonces para tú escuchar esas canciones tú tenías que ir cada 8 días Claro. a escuchar a ese DJ. Como, esta canción, y era ese vinilo que él tenía muy seguramente en Colombia. Entonces, para uno volverlo a escuchar, uno tenía que volver a la fiesta y pues la forma en la que uno se aproximaba a la música era tan especial y tan única que pues eso tenía como una condición diferente a cómo aprendes hoy en día, ¿no? Y a cómo se valora y se aprecia la música. Y entonces, pues una vez vi tocar a Jay y entendí que había un tecno más oscuro, por ponerlo de alguna manera, y fue para mí él quien trajo como ese sonido a la mesa y dijo, hey, esto existe un sonido que no está hecho para gustar, que no está hecho para todas las masas, que tiene eh, otra intención y otra concepción. ¿Y la música dónde la conseguías? ¿Ya tú coleccionabas vinilos de techno o aprendiste con la música de J-Way? Porque entiendo que, bueno, tu mamá y tu papá coleccionaban vinilos, pero nada que ver con música electrónica. O sea, era como salsa, rock, tango, pero esa música caleta, ¿de dónde salió? Porque es que Beatport ni en la imaginación. Yo compraba CDs. O sea, primero, bueno, luego con los años, en otra entrevista me preguntaron que cuándo fue la primera vez que vi un vinilo. Sí. La primera vez que vi un vinilo fue con mi mamá, pero esa pregunta nunca me la habían hecho. Entonces tuve que escarbar muy, 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 muy para atrás y acordarme que entonces cuando ella iba a las tiendas a comprar vinilos, entonces me decía, escoge un vinilo, porque yo pues estaba muy chiquito, me la pasaba por ahí corriendo en la tienda para que la dejara en paz oír su salsa. Entonces como que ve y escoges un disco. Entonces me acordé de eso, entonces ella me dice como, mira, este es un vinilo, tú lo pones acá en una torna, le pones la aguja y él suena. Y me puso los audífonos. Entonces, claro, eso fue para mí una revelación así. Ese día, incluso llamé a mi mamá y le dije porque yo no había descubierto ese recuerdo, o sea, no lo invocaba hace mucho tiempo. Y ahí fue la primera vez que yo tuve un contacto con un vinilo y yo creo que tan directo con la música. Entonces ya después de eso, cada vez que ella iba a comprar discos, me decía, escoge un vinilo. Entonces yo iba y buscaba los covers y eso, y uno pues chiquito le llamaba mucho la atención los artes de los discos. Yo tuve mis primeros discos de Los Pitufos, de Hello Kitty, de Ana y Jaime, eh, no sé, con discos así que luego cuando crecí pues se perdieron, se extraviaron, pues yo me fui a vivir a Nueva York en el año 90, viví un año allá, cursé segundo bachillerato allá y allá en el año 90 conocí Depeche Mode, conocí el house music, conocí a Technotronic y como mis primeros abordamientos de música electrónica. Ahí empecé a comprar muchos CDs y cuando me volví a Colombia, pues yo ya tenía un arsenal de CDs donde pues ya se escuchaban cosas como Tune Limited o Two Brothers on the Fourth Floor y cosas así, que eran esas carátulas de discos que se llamaban House on Fire o This is House Music, pero realmente no era tan house, ya era como música, era como trance y música más de rave de los 90. Sí.
Y después de eso, cuando empiezo como con el proceso ya de comprar vinilos, em, pues habían unas tiendas aquí en Bogotá, eran muy pocas, eh, pero cada vez que yo viajaba, traía discos. Y ya, pues así empecé a hacer mi colección, pero sí, yo primero fui coleccionista y primero fui antes de mezclar. Listo. Entonces te montas en los decks o en las tornas en el año 95. Pasan 4 años y en el 99 dices, listo, yo quiero dar a conocer mi música ya en serio y te montas Texan. Cómo fue ese proceso? Sí, como que yo empecé a tocar y entonces la verdad, a nadie le gustaba y nadie me llamaba a tocar. Entonces, ¿Cuántos clubes habían en ese momento? ¿Estaba Cinema y qué más? estaba Cinema, estaba Morroco, que Morroco en algún momento fue club, pero una marca de eventos del finado Nano Combo, que en paz descanse. Em, estaba, bueno, Gótica fue un poquito después de Cacho Moreno. Em, no habían tantos, pero se veían las fiestas underground, se veían no raves, pero eran fiestas en casas en Chapinero, en casas por la Circunvalar arriba, en casas por el norte, hacían fiestas. Y de alguna manera uno se enteraba, en eso rodaba mucho el flyer físico, ¿no? Sí. Entonces, me perdí. ¿Cuál era la Texan, Texan. Entonces, Texas. Entonces nadie me llamaba a tocar y a nadie le gustaba. Yo dije, no, pues voy a empezar a hacer mis propias fiestas porque pues yo quiero tocar. Y entonces en el año 99, junto con DJ Static, eh, a quien había conocido a través de J-Way, fundamos Texas y dijimos, vamos a hacer una fiesta. Como yo viajaba a Nueva York, mi mamá vivía allá, mi familia vivía allá, entonces allá conocí un par de DJs en las tiendas de vinilos, precisamente donde yo compraba mis discos. Dijimos, vamos a traernos a DJ Prozac, fue el primer DJ que nosotros presentamos, creo que el primer DJ de electro que vino al país en el año 99. Él era parte de un proyecto que se llamaba Responsible Space Playboys, junto a John Sedway y Abe Duque, que son como leyendas del techno. Y bueno, me lo traje, hicimos una fiesta y ahí empezó Tech Sound. Eh, O sea, la primera fiesta ya la montaron con alguien de afuera. No fueron ustedes nada más y los DJs locales, sino que dijeron, bueno, vamos a traer este man. no, Pues ya estaban haciendo sí cositas. hubo dos fiestas locales antes, Ya. pero pues mi primera fiesta con DJ Internacional fue en el año 99. Ese mismo año hicimos las fiestas con locales también. Eh, y ya, y ahí arrancamos como el proceso con Texan durante unos 4 o 5 años hasta que creamos Texan Records, porque sentíamos que igual estaba ese vacío en la escena, como que ya hacíamos fiestas, ya estábamos tocando, pero no hacían música. Y Charlie Static era muy buen músico, él venía de ser el guitarrista de Terciopelados, a él le aprendí las primeras cosas de producción, porque yo vivía con él. em, entonces creamos Texan Records, sacamos nuestro primer vinilo, todo eso se gestionó como desde el año 2003, pero terminó saliendo como en el 2006, porque pues fue toda una aventura sacar un vinilo en esa época y pagar toda la primiparada. Y bueno, ya ahí empezó la historia de Texan. Listo. Bueno, entremos en materia un poquito. Vamos a hablar de hard techno, que es esa vaina. Y yo creo que es un ejercicio necesario porque yo siento que el raver, la persona que escucha música electrónica, está expuesta, particularmente en el techno, está expuesta a un montón de estímulos, un montón de tendencias, de sellos, de artistas que yo creo que en ninguna otra familia de la música se puede dar tanto estímulo auditivo. Ni siquiera en el metal, los metallos son súper puristas y aún así ellos no tienen, digamos, tantos estímulos como lo tenemos los tecneros, las personas que escuchamos tecno. Y creo que eso implica, pues, digamos que
responsabilidad por parte de nosotros de, ok, ¿qué es lo que estoy escuchando? Si es que verdaderamente nos metemos en el papel de empezar a depurar y escudriñar la música. Y es un ejercicio un poco para encartarnos, porque finalmente, o al menos como yo entiendo la música es una expresión artística para disfrutar y para comunicar. Y cuando uno entiende eso, pues uno se desvincula un poco de, marica, me vale verga si es tecno o si es alguna otra vaina. Pero pues para esta ocasión vamos a encartarnos un poquito y vale la pena hacer el ejercicio particularmente pues de un subgénero que hoy por hoy pues está rompiendo parlantes, al menos en Bogotá. Bueno, yo creo que es una tendencia mundial, pero estamos en Bogotá, entonces vamos a centrarnos en Bogotá. ¿Qué es realmente el hard techno? O sea, ¿cuáles son sus características? Porque si tenemos en cuenta que hay un género llamado techno, desde su concepción de la palabra, hard techno pues es un techno más duro, pero eso ya implica pues empezar a revisar ya cuál es la base y qué es realmente el techno. Entonces, si quieres explícanos un poquito qué es lo que podría considerarse hard techno como para partir de esa base. Yo creo que hay que remitirse a lo básico y mantener los conceptos lo más simples posibles, como lo es el tecno mismo. El, el tecno en su origen, que además es música negra, de alguna manera convergen con el origen de la música electrónica del otro lado del mundo, ¿cierto? Digamos que hay como tres ejes principales que estaban, donde se estaban gestando sonidos tecno alrededor del mundo, que eran Europa, tal vez lo más fuerte en Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Detroit, em, y el Reino Unido. En algún momento todo eso converge, em, entonces es muy difícil y quiero aclarar que nadie tiene la verdad absoluta sobre este tipo de cosas y lo Total, que uno comparte es su visión y su experiencia del asunto. total. Entonces, em, viene un tecno, digamos, de corte más tradicional, em, digamos, por mencionar el sonido de Detroit, con los tres de Belleville, y Juan Atkins, y Kevin Sanderson, y Guy Craig, y el otro lado en Alemania, Kraftwerk, y así. Entonces, eh, empieza el tecno a sonar, sí, pero en algún momento se empieza a subir tal vez un poco, no solo el BPM, y esto es algo que la gente tiene que entender, Ujú. y es que lo pesada que sea la música no lo hace el BPM, no necesariamente, aunque sí es un factor que juega, ¿no? Entonces, eh, cuando ese sonido se empieza a desarrollar, porque como toda en la música, hay personas que persiguen otras ideas, otros sentimientos o simplemente quieren expresar otras cosas. Es lo mismo que tal vez sucede, por poner una analogía, con el rock y el metal, ¿cierto? O el rock y el hard rock. Es que hay gente que le gusta el rock en su concepción es una música acústica, donde caben ciertas cosas, pero hay gente que le gusta un rock de corte más pesado. Entonces, de pronto le gusta el hard rock, y si le gusta más pesado, le gusta el metal, y si le gusta más pesado, le gusta el death metal, y así. Entonces, con el techno sucede lo mismo. Empieza, empieza a surgir un sonido eh, que en su concepción y en su intención, que fue algo que hablamos antes de empezar el programa, me parece que es una palabra y un concepto que es muy relevante en la música y es la intención en la música. O sea, qué es lo que yo quiero transmitir con mi música? ¿Sí? Entonces empieza a sonar un tecno de corte más duro, de corte más pesado, ¿cierto? Que tal vez no encaja en los estándares tradicionales de lo que venía siendo el tecno. Y ahí es donde se empiezan a hacer diferencias y subgéneros, ¿sí? Porque pues para mí el tecno es como la materia prima, es Sí. como
siempre he dicho la pintura del pintor. Y tú de ahí coges y dibujas todo lo demás. Coges pintura y dibujas hard techno. Coges pintura y dibujas trance. Coges Ya. pintura y dibujas. Pero para mí el techno es así de amplio. Es como la materia prima de esa plataforma musical hecha a través de medios e instrumentos electrónicos, como es la plataforma acústica a las otras músicas. Ok. El día de mañana eso se dejará de llamar música electrónica o música tal, simplemente será música, porque pues cada vez día a día la forma en la que se hace la música está más presente en los medios electrónicos Total. y no necesariamente con música enfocada en el dance floor, no solamente para el techno ni para la música electrónica, sino también para las bandas electroacústicas o lo que sea. Es muy raro ver una banda hoy en día que no use algún medio electrónico. Entonces, como para sintetizar esa primera pregunta, ¿qué es el hard techno? Es un techno de corte más pesado. O sea, hard techno, su palabra la define y yo creo que no hay que buscarle más patas a la araña con eso. Es como, es techno pesado. Listo. No, total. Estamos de acuerdo en algo y es, marica, hoy el 90% de la música que se hace tiene alguna influencia electrónica. O sea, desde la música urbana, el rock, obviamente la música electrónica y de ahí para adelante. Realmente hoy, o sea, ya de por sí, la familia música electrónica es algo tan amplio que cataloga casi toda la música que se hace hoy por hoy. Entonces, ya de por sí, pues nos enfrentamos a un problema, entre comillas, y es definir ya la matriz que es música electrónica. Realmente creo que todo cabe ahí, hoy por hoy. Entonces, pues ya eso nos abre una matriz y un abanico bastante amplio. Dentro de los comentarios que tú nos dejabas en esa publicación, tú decías, marica, es que la gente o muchos incluso promotores juran que todo el hard techno es strange. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entonces estaba sonando el techno en todo el mundo, sí, como contexto histórico. Acá en Colombia, entonces como que a final de los 90s, los DJs que le estábamos apostando a eso, que no éramos muchos, ¿sí? Me acuerdo Plastic, él decía en su época que él tocaba hard sequence, era lo que él decía que tocaba de alguna manera, era eso, como techno de corte más pesado, secuencia pesada, decía él. Em, y entonces lo que sonaba en esa época eran digamos, ese techno que iba un poco más arriba, sí que estaba por fuera, digamos, de lo clásico como era el Detroit techno, eh, eran sellos como Punish, eran sellos como Planet Rhythm, que aún existe hoy en día, que era el sonido inglés, Punish de propiedad de Mike Humphries y Planet Rhythm en el momento con Glenn Wilson. Nosotros tocábamos esa música que ya iba a un BPM un poco más rápido y tenía una intención más agria, ¿no? O sea, como que era más disruptivo. O sea, no era música hecha para gustar en sí, pero de alguna manera a la gente le gustaba, porque pues eh, la música expresa emociones y uno no todos los días está para la misma emoción. Sí. O sea, hay días que quieres oír música romántica y sentirte melancólico y nostálgico, como hay días que te quieres dar duro en la cabeza y eso es así. O sea, y así con todas las emociones humanas, pienso yo. Entonces, em, aparece como esa nueva escena del trance, que fue un término que con el que salió Chris Living en la época, como refiriéndose a que era ese ruidajo, esa basura, ese, ¿cómo diría uno acá en español cuando dicen que es esa totacera, como Sí, ese, como un sonido más corrosivo, más chatarro. sí, como cuando le dicen, no, quite ese ruido, no sé, era como un término en alemán para Ya. referirse a eso.
Em, y entonces llega como una oleada de productores, como lo fueron Arcus P, como lo fueron Hardtrax, Obi, Sven Vitekin, hablábamos de Robert Natus, Thomas G, em, bueno, y todos los que vinieron de ahí para adelante. El sonido del trance se vuelve como una fórmula, ¿cierto? Voy a hacer una analogía, como lo es ahora el Neo Rave, donde juegan, para mí, tres elementos muy importantes. Uno es lo técnico, o sea, la forma en la que está construida el track, su sonido, su fórmula. Eso es una fórmula, ¿cierto? Es una fórmula de ese sonido. Está como la intención, vuelve y juega, y está la definición, ¿cierto? Entonces, em, llega toda esta nueva oleada y ellos van un poquito más allá, van más allá, o sea, más extremo. Como no, queremos hacer tecno de corte más pesado. Y claro, es hard techno, es tecno pesado, pero con una denominación de un sonido característico de cierto tipo de hard techno. Ya. Yo hacía mención a eso en la publicación que tú hiciste, porque siento que, digamos, hoy en día la definición de hard techno ha cambiado mucho. Y claro, están los puristas del sonido que dirán, no, esto es hard techno y esto no es hard techno. Para mí vuelve y juega, hay muchas cosas que caben dentro del hard techno y no es solo el trance, ¿cierto? Entonces, esa fórmula del trance, donde tú hablabas también en la publicación, donde tenía un kick muy marcado, donde usa mucho sidechaining en la producción, donde tiene ese hi-hat tipo rastrillo, que hace que el track se convierta un poco en un unisonido. Sí, para mí, que en alguna época aún lo hago, toco un par de tracks, pero pues mis sets no son solo de eso. Se volvió una fórmula en el sonido y se volvió un poco un unisonido, donde se volvía de alguna manera confuso diferenciar cada elemento en el track. Se volvía como una masa. Sí. Entonces tú no puedes, es difícil diferenciar el hi-hat del kick, del redoblante, de la línea de bajo. Se vuelve un unisonido donde no puedes separarlo. Y donde empezaron a usar mucho el sampling de películas de terror, de vocales de canciones conocidas, comerciales. De alguna forma, muchos de estos tracks eran una mofa también a esas canciones, de pronto con una especie de burla, de crítica. Pero entonces se volvía un poco, para mí, porque la música es muy personal, monótono, y las paradas eran muy predecibles. Entonces, yo y paraba y podría sonar cualquier sample, Sí. y volvía a arrancar. ¿Sí? Entonces, pues, eso es como elementos que fueron muy del trance de la época, y que separaban un poco el sonido del hard techno y el hard techno industrial, como por ejemplo lo que hacía Hardtrax, donde a mi manera de ver se podía diferenciar un poco más cada elemento de la canción, donde tú escuchas el kick, escuchas la línea de bajo, escuchas el hi-hat, escuchas el redoblante, todo un poco más por aparte, ¿sí? Esto sin necesariamente tener el elemento presente de la velocidad, ¿sí? Porque hoy en día hay hard techno lento, o sea, porque no es la velocidad, vuelvo y digo, sino es también esa intención en la música. O sea, hay canciones que tú dices, no, eso no es hard techno, van a decir los puristas, pero entonces, ¿qué es? ¿Es tech house? No, no es tech, ¿es Detroit tech? No, no es Detroit tech, ¿es así techno? No, no es así techno. Para ti, ¿qué es eso? O sea, si no,
Es tecno normal. No, no es normal porque es que mira cómo suena súper agresivo. Entonces ahí, cuando tú dices, digamos, agresivo, ya hay una intención en la música. Y esa Mm. intención hace que sea hard, ¿cierto? Entonces viene como la concepción o sea, la estructura y lo técnico de cómo está concebido el track, viene la intención en la música y viene como el concepto de hard techno que ha cambiado tanto a través del tiempo. Em, por ejemplo, hoy tenemos todo el fenómeno del neo rave, donde caben muchos géneros y donde es más una tendencia que un género en sí, que también tiene una fórmula. Digamos, esa fórmula es el reverse bass, ¿cierto? Eh, y los stats de sonidos de rave de los 90, Sí. ¿sí? Cuando esas fórmulas pegan, ¿sí? Porque es una fórmula, entonces, ¿por qué se vuelve una fórmula? Porque dicen, ah, claro, si yo le pongo eh, el Rave Generator, que es este plugin que además es gratis, entonces cojo un sonido del Rave Generator, un reverse bass, un par de vocales con un poquito de high pitch y pega. Y como pega, se vuelve una fórmula. Y la mayoría de la música que se produce, entonces empieza a ser de ese estilo. Que si es hard techno de alguna manera, puede que sí, porque pues de pronto no cabe en los parámetros del techno tradicional, porque su intención es un poquito más allá, más extrema. Sin embargo, si tú coges un track de esos y entonces la caída son vocecitas de Alvin y las ardillas con el pitch súper alto o como una canción de pop, ¿sí? Entonces te hace reevaluar qué tan hard es, Claro. ¿cierto? O sea, como, bueno, pero, o sea, al fin, ¿qué es? Sí. ¿Sí o no? ¿Cierto? Es como, son conceptos que pues son muy subjetivos, pero que digamos uno, ya de perro viejo, de uno oír tanta música, digamos uno de DJ, pues uno analiza mucho la música y uno se vuelve muy chinche con la música. Uno Sí. dice como, bueno, a mí me gusta el hard techno, pero si va y para y es como, tengo la camisa negra, o ¿dónde estás, coral? Y pues para mí eso no es hard techno, ¿sí? Así vaya toda mierda, así suene que eh, bajos y kicks contundentes, como lo dirían hoy en día más de un DJ, pero cuando hay como una antítesis en el track, pues entra la duda. Hay música que es negra o blanca. Y digamos, a mí lo que me ha mantenido más hacia el lado de la escena radical es eso, es como que sé qué esperarme de la música. Cuando hay un conflicto de intención en la música, donde no puedo catalogarla, donde no puedo decir como, no, pero realmente esto sí, como que el kick está durito y todo, pero es que mira, o sea, paró y sonó, sí, no sé, cualquier huevonada de esas que su intención no es ser hard, ¿sí? Pero, o sea, que te ponía el ejemplo también un poco con el hardstyle y el hardcore, ¿cierto? Y con el hardcore, eh, donde el hardcore por concepción está hecho para ser agresivo, ¿sí? Y si eso no es así, entonces no es hardcore. Hay una variante, yo no, digamos que no la conozco mucho, hay una variante de hardcore que se llama Happy Hardcore. Es eso, es hardcore con Alvin. Tal cual, happy. Sí, Es hardcore feliz. Digamos que en términos em, de definición musical es un género válido, o sea, existe, ¿sí? Como lo es el hardstyle, ¿sí? Pero digamos que para mí, ¿sí? La intención es precisa, yo creo que vale porque la intención es precisamente esa, ser feliz. sí. O sea, es un hardcore feliz. Sí, a mí no me gusta el hardcore feliz, ¿sí? A mí me gusta el hardcore de corte más agresivo. A mí me gusta el punk, no el emo punk. Sí, me gusta el punk, no My Chemical Romance. Me gusta así, pero vuelve y juega. O sea, la música es muy personal y a todos nos puede gustar algo diferente. No es que esté bien, no es que esté mal, pero sí, o sea, existe y está ahí. Pero si vamos a hablar de hard techno, pues toca debatirlo y toca como sentarse a, para ti esto es hard de verdad, o sea, ¿te parece que la intención de esto es extrema
¿Es oscura de verdad? ¿O es simplemente como un track rápido, más bien groovy, más bien de bailar, más bien jumpy pumpy? Yo le digo jumpy pumpy. Cuando dicen ding da, ding da, ding da, ding da, ding da, ding da, ding. Sí, como me parece también una música más joven, más Sí. infantil. Me parece que es una música, pues digo, mucha de esa música que sucede ahora, que es más alegre, también de alguna manera. Y digamos que el hard techno en su concepción no debería ser tan alegre. O sea, no es una música alegre en sí, porque para eso existen, de pronto, no sé, otras músicas, para eso existe el neo rap. Y de eso tenemos, O sea, que es mucho más alegre. Pero entonces, pues ahora en este fenómeno del neo rap que sucede en el mundo, caben muchas cosas. Cabe hard techno, cabe acid techno, cabe hardcore, cabe hard dance, hardstyle, ¿cierto? Entonces, digamos, no sé, por ejemplo, en Holanda hay una movida del mainstream hardcore, donde ese hardcore que para y se pone súper épico y las paradas son de 2, 3 minutos y a ellos les encanta. A ellos les encanta como, es más, la gente espera la caída. Lo hablé hace poco como con un amigo mío de Toxic Souls en Boyacá que estuvo tocando en Perú. Me decía que la gente lo que más le gusta es la caída y quedar así quieto, así moviendo prendiendo el encendedor, sí, haciendo ese pedazo, ¿cierto? Pues yo siento que la escena hardcore de acá, nosotros no, por ejemplo, acá el trance poco ha existido y nosotros nunca tuvimos esos grandes festivales de Holanda, entonces para mí el hardcore y el hard techno acá es el nuevo punk, o sea, en sentimiento, ¿sí? En sentimiento es más eso, en rebelde, ¿sí? Tiene un sentido político, ¿no? Para muchos de nosotros tiene un sentido político, sí, para muchos no. Y eso ya es otra conversación, porque habrá gente que dice que no, la música no tiene que ser política y la, ¿cierto? Pero eh, todo viene como en esa intención de la música. Entonces, como que decir hoy en día como esto es hard techno, esto no es hard techno, creo que tiene un espectro mucho más amplio, más allá de lo que es el trance. Y de la gente que dice, no, es que nosotros sí tocamos hard techno porque tocamos trance. Sí, es como, no, así no es. Y pues eso sí que venga y se sienta acá conmigo y me le paro el que sea, sí, sí, con lo que me vayan a decir con respecto a eso. Porque la música es demasiado amplia, sí, y los sentimientos de la música abarcan muchos sonidos. Entonces, pues, eh, yo pensaría que también esa definición de hard techno clásica como la conocíamos y cuando empezó el parche de hard techno acá en Bogotá, que fue el primer lugar donde empezó en Colombia, cuando empezaron, Dios, perdón, es que mi mamá, oh, y cuando empezaron, pues, digamos, el parche acá, el hard techno, ¿cierto? Cuando empezaron DJs como DJ C, Lisa, H. Fokker, los DJs de la época, Soulfly. eh, no, Soulfly es muchísimo más. Estamos hablando de qué año. De comienzos del 2000, sí, 2003. 2003 y pues digamos que en ese momento las personas que empezaron a tocar el género, yo creo que todos pasamos un poquito por ahí los de la vieja guardia, pero hubo gente que siguió con eso durante mucho tiempo. Yo, por ejemplo, después de que arrancó DJ C, H. Fokker, que el mismo Jaime Barrera en la época, aunque él no era tan estático, tachos un poquito. Pero más de cities, no, chepo. Ajá, ajá, Teo Ya Lion, sí, yo también pasé por ahí, pero digamos, hubo un parche que era el de Chiqui, DJ C, que era Forward Loops. Esos fueron, yo creo que el primer colectivo de solo hard techno, o sea, especializado en hard techno que hubo acá. Y, y después, digamos, empezó a hacer fiestas Hard Capital, que, por ejemplo, ellos me contrataban para sus fiestas en esa época antes de Led ser DJ, ¿sí?
que es uno de los parches que nosotros mencionamos Sí. en la publicación, pues creo que también, claro, ahorita hay toda una nueva generación y hay mucho desconocimiento de lo que pasó 20 años atrás o lo que sea, no lo tienen por qué saber y por eso estamos acá en el programa. Pero sí hay parches que llevan demasiado tiempo haciendo hard techno, o sea, eso no es una cosa que se puso de moda ahorita de la noche a la mañana, o sea, hay gente que viene haciendo eso muchísimo tiempo. Texas lleva desde el 99 haciendo cosas de muchos géneros del techno, ¿sí? Y lo mismo Hardcodelia, cuando empieza en el 2007, más enfocado en expresiones fuertes y extremas de la música. Ujú. Entonces ahí cabía hard techno, cabía acid techno, cabía hardcore, cabía ahora acid core y bueno, y todos esos techno con K y todos esos subgéneros que más underground que hemos venido gestando durante tantos años. Y después, digamos, ahorita hay muchos colectivos que no se mencionaron en la publicación, como lo era Core Concept, por ejemplo, que ellos también le están dando duro al hard techno. ¿Cómo se llama el parche de César? Adsen Records, Ujú. que también son como colectivos enfocados en el sonido del hard techno. Hace poquito toqué con uno que se llama 61 Collective. Y bueno, se me están yendo un montón, pero yo sé que hay muchos más que llevan especializados ya varios años dándole a eso. Lo que sucede es que ahora con todo el movimiento neo-rave llegó una oleada de hard techno porque en esas fiestas cabe, lo que decía ahorita, en ese movimiento neo-rave caben muchos géneros y dentro de esos cabe el hard techno, pero cabe también el industrial, Ujú. cabe también el industrial hard techno, cabe el acid techno, cabe el reverse bass, el neo-rave, el hard dance, el hard trance. Ahorita hay muchísimo hard trance. Lo que Total. pasa es que ahorita ese movimiento New Rave los congrega a todos y todo vale en esas fiestas. Digamos, toco muchas de esas cosas, pero hay muchas de esas cosas que omito que no me gustan por la intención de esa música. Ya. Sí, porque es como, O sea, ¿tú eres negro o blanco? pues yo creo que puedo ir de blanco a negro, ¿sí? Pero no pasas por el gris. Sí, es difícil de explicarlo, ¿no? Es como que, a ver, por ejemplo, a mí me encanta la salsa Sí. y me encanta el techno, pero la tecno salsa es uno. Pero mira que está el hard group. No, El no se hard... hace, eso no se hace, eso es una aberración. O sea, es como o eres genial y haces una obra maestra, eres un músico impresionante y te sale algo genial, o es horrible. Sí. Y digamos, tengo mis problemas con la fusión, por ejemplo, sí, como cumbia con hard techno, o sea, no sé, sí, como que no me pega, ¿sí? ¿Qué opinas del hard groove? El hard groove me gusta. El hard groove es una base de techno chill, de hard techno chill con, por ejemplo, hoy por hoy se ven muchos sonidos latinos. Incluso Robert Natus es muy de esa línea de meterte una salsa con una base de hard techno, le hijo de puta. Exacto. Entonces, Pero por ejemplo, a mí esos tracks no me gustaban, nunca Ya. me gustaron. Sí, Sí, Hard, sí. se llama ese track, ¿no? Sí, Robert Nato, sí, no lo mencionamos. Entonces, pues, digamos que es el momento de la escena, es como, yo pienso también que eso tiene su pico y sus modas, y cuando esas modas pasan es que miras para atrás y se ratifican las escenas. Ujú. Entonces, al que le gustaba el hard trance seguramente va a montar un colectivo de hard trance, al que le gusta el hard techno hará lo propio y así y así. Y ahí es que uno se da cuenta, bueno, a esta gente sí le gustaba esta vaina o era una cosa de moda, porque digamos que lo que sucede ahora es que en estas fiestas se tocan tantos géneros, pero la gente le llama techno. Sí. Y digamos, por ejemplo, para la gente del trance es raro, porque digamos acá nunca se desarrolló tanto como el techno la escena del trance. Y ahorita a muchos les da rabia porque está sonando trance en la escena del techno, pero le llaman techno. Sí. Y tal vez tengan algo de razón. Yo les digo como, más bien aprovechen el momento de que por fin sonó el trance, de que por fin pegó el trance, así le digan techno, pues o sea, tóquenlo, hagan lo suyo, hagan lo propio. Porque pues la verdad es que hay mucha desinformación, hay mucha ignorancia sobre la música también.
pienso yo que parte del asunto es porque la mayoría del público ahorita es gente nueva. Después de la pandemia se reprodujeron como gremlins los ravers y los promotores y todos son muy jóvenes. Entonces están viviendo procesos que nosotros vivimos hace 20 años. Por ejemplo, o sea, hablemos de un Clan Questler que hace 2, 3 años tocaba tech house y que es, o sea, para mí es así. O sea, y se puso su pinta Berghain y empezó a tocar trance y ahora es súper darketo. No me lo creo. Sí, o sea, no me lo creo. No se la compras. No se la compro, no me como el cuento. No. ¿Sí? ¿Y qué música toca? Toca trance. ¿De quién? De Diogo Ramos, de Slugo, de Buchecha, de todos esos DJs que hemos traído durante todos estos años, y nos hemos traído a todos. O sea, no digo solo yo, los colectivos de hard techno, sí, o sea, ya, por ejemplo, en Radical decimos, ¿a quién traemos de hard techno? Ya no hay a quién traer, ya los trajimos a todos, sí, entonces, ¿qué pasa? Ahorita hay un nuevo hard techno, sí, hay una nueva oleada de hard techno. Yo acabo de sacar mi release, se llama There Is No God, hay 2 tracks. Uno es There Is No God y el otro es We Are Free. Para mí eso es hard techno. ¿Sí? We Are Free es hard techno, después lo escucharán, ustedes me dirán. Pero pues digamos que no es hard techno en el sentido tradicional. Y ya mirar hoy en día la música y tratar de pensar que va a sonar como sonaba hace 20 años y si no, no es eso, es bobo, es estúpido también hacerlo. Es simplemente como esa intención en la música de ir un poquito más allá, de ser un poquito más extremo. Lo que juega ahorita, digamos, hay un productor que vino hace poco que trajo Pitch Collective. Él hace mucho neo rave, pero también hace hard techno, se llama Alt A. Para mí es uno de mis productores favoritos de ahorita que puedo decir como que toca, que es de esa nueva oleada del hard techno. Lo mismo sucede con Lorenzo Papini. Que nosotros lo trajimos al Texan Fest. Y así hay muchos artistas escogidos que están haciendo nuevas propuestas de hard techno. También, ¿qué pasa? Ahorita está muy pegado al industrial. Digamos, el industrial en tiempos pasados, era, digamos, como yo empecé con industrial, era, no sé, Need Sereb y Front 242, que eran bandas de industrial, el metal contra el metal pegando, ¿cierto? Y donde luego se desarrolló una línea de techno industrial, ¿sí? Que ahorita está muy de moda y también hay hard techno industrial. Sí. Por ejemplo, ahorita voy a tocar en la fiesta de Garten Collective. Sí. ¿Cómo es que se llaman los bichitos que vienen? Bueno, vienen Irish, Mierek, que yo lo traje hace 7 años. ¿Cómo? Neagles y el otro, Thorn, otro. Ese man toca hard techno. O sea, Thorn. O sea, es como... Si tú escuchas eso, o sea, no lo vas a poder encasillar en otro lado. O sea, eso es hard techno. ¿Qué es hard techno industrial? Pues sí, pero es hard techno. Sí. ¿Qué es industrial? Pues industrial, hard techno. O sea, porque industrial solo sería un poco diferente. ¿Sí? O sea, industrial en su concepción clásica, tradicional de su definición. Entonces, como que los hard techneros que están pensando que el hard techno de hoy en día suena como sonaba el Strand de hace 20 años, están meando fuera del tiesto. O sea, para mí es así. Los que acogen eso y los que abren sus brazos a los nuevos sonidos, manteniendo esa intención en la música, creo que es la gente más fresca, ¿sí? La gente que gana con su sonido, que está proponiendo otras cosas, ¿sí? Y que no es como escuchar un set, o sea, porque es que hay fiestas que tú vas y puedes entrar a las 10 de la noche y son las 4 de la mañana y parece que estuviera tocando el mismo DJ toda la noche, ¿sí? Porque la música no cambia, Sí. ¿sí? Y eso no sucede solo, o sea, no estoy hablando del hard techno, eso sucede con todos los géneros. Pero ahora que está de moda, sobre todo la música pesada, y más que pesada, creo que está de moda la música rápida, ¿sí? Sí. Aunque la música es cíclica, eso vuelve y da la vuelta, y cuando vuelve y da la vuelta, yo recuerdo cuando apenas estaba tocando, apenas abrieron Baum, que a mí me llamaban a muchos warm-ups. Yo me acuerdo haciendo warm-ups de 120 a 126 BPM. El DJ que seguía tocaba 128. Luego, no, venga, hoy no le toca warm-up, hoy toca main time. Y luego el DJ, pues yo tratando de no subirme mucho porque pues yo en general pues puedo tocar rápido si quiero.
Pero decía, no, pues dejémoslo en 132, el DJ que sigue, que de pronto eso es rápido, pavado, en esa época. Ajá. Que Y el 3 días se subía a 135 y yo, no, yo como así, esto empezó a subir otra vez. Y luego ya era normal el 140 cuando en los 90 el tecno siempre se tocó a 140, o sea, el 140 es el normal, es la velocidad del corazón, del house también. Sí. Sí, es como que es muy normal, pero hubo una época, bueno, contexto, o sea, como que todos esos productores del hard groove y del tribal techno de finales de los 90 y de principios de los 90, como lo fue Marco Bailey, Ben Sims, Valentino Canziani, Umek, en esa época, todos tocaban 140, Chris Living. De un momento a otro llegó la era del minimal. Sí. Todo el mundo se bajó a 128. Eso fue como el 2005, 2006. Sí. Todo el mundo se bajó a 128. El que no se hubiera bajado a 128 no estaba en nada. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que los que nos gustaba el tecno más pesado, la gente que hacía eso, siguió. Y siguió, y siguió. Y aquí en Colombia siguió. Y esas escenas underground hoy en día se mantienen todavía. Es más, el hard techno murió casi en todo el resto del mundo. Y si un DJ de hard techno venía a Latinoamérica, tenía que pasar por Bogotá. Es más, es tan en Bogotá la cosa que yo recuerdo ir muchas veces a Medellín, a otras ciudades donde hard techno es como, sí, te tocó hard techno y te empujaban el pitch del techno así, y yo, no, pero eso no es hard techno, ponerla toda mierda no es hard techno. Sí, hoy en día ya podemos decir que a través de esta nueva ola del New Rave o lo que sea, ahorita sí hay gente poniendo algo de hard techno allá y trayendo artistas de hard techno, como lo puede ser un Clan Questler, sí, o varios de esos DJs de New Rave que han traído. Entonces la música es cíclica. Otra vez, después de la pandemia, la gente ya se aburrió. Ay, no, ya todo está muy lento. Bueno, luego vino la era del tech house, minimal tech house. Yo recuerdo incluso cuando abrieron Baum que ellos no querían hacer techno, ¿sí? Pero mira ahora, o sea, mira el Baum Fest, porque es que el mercado dicta, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, el último Baum Fest, el del año pasado, pues estuvo Dax J, SPF DJ, estuvo Clan Questler, Cobosil. Cobosil, sí, hard techno, ¿eso qué es? O sea, Cobosil, ¿qué es? Entonces, hard techno, que no es Raz, no es Raz, pero pues es hard techno, o sea, no es Detroit. Sí, es como, entonces, vuelve y juega en la intención en la música, ¿sí? Y pienso que ahí está toda la diferencia, en la intención en la música, que es algo que ojalá a los oyentes, la gente se le quede, como que creo que es lo que más puede acercarse a la definición de un género. Y es lo mismo que es también muy geográfico, o sea, tiene que ver mucho con el clima. Digamos, si tú ves los países más fríos del mundo, la península escandinava, Noruega, Suecia, Dinamarca, tienen la escena de metal, de black, más radical, más... ¿Por qué? Que esa mierda ya es re fría. Sí, o sea, la gente necesita música más extrema para su headbanging, para mover el cuerpo. O sea, es que tiene sentido. Si tú lo piensas, tiene sentido. Y acá en Bogotá igual, pues estamos a 2.600 metros. Esta ciudad es violencia, caos, gris, tráfico. O sea, ¿qué más se puede uno esperar de esto? O sea, es la sociedad hablando, es el arte en sí hablando. Y por eso aquí en Bogotá se desarrolla tanto ese género. Si tú vas a la playa, brisa, mar, pues house, sí, como tiene más sentido a nivel del mar, ¿no? O sea, como que uno ahí en la playa y 8 de la mañana, si no falta, hardcore. Sí, ahí póngala. Oye, ya estuve ahorita ya sí. Pero pues digamos que en general tiene más sentido de la otra forma. Y por eso después de Bogotá yo diría que Boyacá tiene la escena de verdad más pesada. O sea, gente que de verdad le gusta la música pesada. Llámese hard techno, hardcore, drum and bass, crossbreed, lo que sea. Para mí es Boyacá. No es Medellín, no es allí. No... Haría un paréntesis por Armenia, porque allá hay un parche que es Anarchy, que lleva más de 15 años haciendo hard techno. O sea, hard techno allá en esa ciudad pequeñita, saludo, todo mi respeto para Dir. Ellos se hacen hard techno. Bueno,
Sí, no, total, estamos de acuerdo, marica. Y algo que le choca un poco al purista, yo siento que el purista cree que la evolución de la música es como una línea recta que va, digamos que mutando a través de los años, pero marica, no es un cable recto, yo siento que es más como unos audífonos que te metes al bolsillo y al sacarlos tienes una maraña de cables que todo, digamos que hace sinergia con todo y en definitiva pues juegan un montón de factores como el factor social, el factor político, la cultura, los años que llevan pues tocando, la gente, un montón de vainas que en definitiva pues hacen que nazcan un montón de aristas y yo siento que al final nadie va a tener la razón total, porque marica, esto no es física, esto no es matemática donde tú dices uno más uno es dos, esto es arte y es comunicación y ahí entra todas las ciencias humanas a jugar y siento que en definitiva pues eso es lo que enriquece un poco esto. Para ir cerrando, Sony, juguemos un poquito al tarot. Estamos en 2023. ¿Tú cómo ves la escena local, nacional y mundial en torno a esto, al hard techno? ¿Crees que sigue en su peak? ¿Crees que ya estamos en el peak y a partir de ahora va a seguir bajando? ¿Qué crees que pase? Yo creo que va a seguir otro ratico, pero como nos lo ha demostrado la historia, va a volver a bajar. Sí, La gente se va a aburrir y eso ha pasado a través del tiempo siempre. También están esos saltos generacionales que yo en lo personal he visto como unas 3, 4 veces, ¿sí? Y vuelve y da la vuelta, es como que, ahora se toca rápido y acá estamos, sí, ahora rápido, bueno, listo, le hacemos rápido, se le tiene, ¿sí? Pero yo pienso que es como te dije ahorita, como que cuando esos picos pasan y esas modas pasan, es que se ratifican las escenas de verdad. Acá ya sería redundante decir que no existe una escena pesada acá en Bogotá, hablando de Bogotá en específico, porque si un artista de hard techno, de drum and bass, de hardcore, viene a Latinoamérica, el lugar es Bogotá. O sea, Bogotá es la capital del sonido duro de Latinoamérica. Y sí, hay otras ciudades donde hacen cosas, hay otros países donde hacen cosas, pero el circuito más activo en Latinoamérica es el de acá. Donde más están viniendo artistas es acá. Y eso no es gratis. Eso es porque ya hay escenas que se ratificaron. Es que no son colectivos que, sí, llevan un año haciendo hard techno. No, o sea, ¿cuánto lleva Hard Capital? ¿Cuánto lleva Texan? ¿Cuánto llevan tantos colectivos de Reset? ¿Cuánto lleva? Más de 15 años haciendo drum and bass. O sea, no es como que, no, sí, es la moda. No. O sea, eso ya está ratificado. Ahorita lo que falta ver es cuáles de los colectivos que hay ahorita que les gusta el industrial, el hard techno, el neo rave, lo que sea, en qué va a seguir para ellos cuando pase la moda, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos Clan Club, pasaron muchos de los colectivos grandes, que no voy a mencionar ahorita cuáles son, por Clan, haciendo fiestas. Y en esa época hacían fiestas de tech house y de techno y todo. Y ahora hacen fiestas, no, industrial y hard techno, eso es lo de nosotros y muchos se pondrán el arnés y muchos copiarán el estilo Berghain, pero hay gente que se come el cuento, hay gente que no se come el cuento, porque uno eso lo trae en el corazón, uno lo trae de fábrica, ¿sí? O sea, tú miras a Lisa es una chica oscura, ¿sí? A ella le gusta la música pesada, yo me le creo el cuento a ella, ¿sí? No es como subirse ahí y tocar unos tracks pesados. Por más que tú toques unos tracks pesados, lo que tú transmites con tu imagen como artista, sí, como todo eso para mí es todo. O sea, es como lo que cuenta cuando tú ves a alguien. O sea, hay personas que tú dices, no, o sea, no me creo el cuento, ¿sí? Y podrá ser muy subjetivo y todo, pero pues para mí eso hace la mitad del artista, ¿sí? O sea, porque eso es lo que termina de conceptualizar un artista y así sucede con los colectivos, así va a suceder jugando al tarot, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cuántos de verdad se quedan ahí o cuántos, ahorita que se ponga de moda, quién sabe qué, porque no lo sabemos. Nadie pudo prever que esto se iba a poner de moda ahorita y es un fenómeno mundial. O sea, tú ves a Amelie Lenz, le subió al BPM. Sí, o sea, los artistas más famosos le subieron al BPM, no te digo, Clan Questler tocaba Tech House hace 3 años y se cambió, porque ellos saben que la dirección de la escena en este momento, que la dirección del mercado va para allá,
y que les gusta el fast techno o como sea que lo llamen, ¿cierto? Pero ¿hasta cuándo va a durar eso? O sea, uno crece, uno madura musicalmente y en ese momento empieza a entender más la música y empieza a explorar más y empieza a indagar más y le empiezan a gustar otras cosas, ¿sí? Yo diría que son muy pocas las personas que llegan a viejos y Escuchando lo mismo. como un Ozzy Osbourne, que no dice, marica, este es metalero, o el marica, Ozzy Osbourne, weón, o sea, miren, sí, es como hay personas que los vas a ver en 1, 2, 3 años, sí, cambiando, go with the flow, yendo como unas veletas con la moda, sí, y pues que cada uno haga lo que le dé la gana, o sea, todo bien, pero pues si tengo que decirlo, sí, si me invitan a hablarlo, pues yo vengo y lo hablo, porque en especial las escenas radicales y las escenas pesadas, sí, tienen eso. Y es que hay gente detrás que es demasiado apasionada con eso. Y por eso tú ves, o sea, Christian Reynolds diciendo, hard techno hasta la médula, sí, y yo me le creo el cuento, y por eso ves a Zico diciendo, ese man suda ácido, weón, sí, o sea, ese man me le creo el cuento del ácido, y por eso ves muchos artistas así que de verdad te le crees el cuento. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que muchos de los que están ahorita en una cosa van a estar en otra y no está mal, es el curso de las cosas, pero sobre todo se van a ratificar esos nichos y esas escenas que están sucediendo ahora, de ese fast techno, eso que esté, como lo quieran llamar, eso es lo que pienso que va a pasar. Listo. Sony, una última. Invitar a la gente a que apoye, marica, el festival más icónico que tenemos en Bogotá de sonido hard, que es el Radical. La gente está joda con que fue puta, que no sé qué, que se cayó el festival. En dos líneas, expliquémosle a la gente qué pasó y, marica, que vayan y apoyen. Bueno, a ver, ¿qué pasó con Radical? Teníamos planteado, yo creo que el Radical más grande de la historia para este año. Teníamos un super lugar que nunca se había usado, para el Radical, con una producción super top, donde ya estábamos dando un salto, frente a las producciones que se habían hecho la vez pasada. Para nadie es un secreto que pues las cosas que vienen pasando desde el año pasado, cada año viene con un reto diferente. El año de la pandemia, pues también se cancelaron un poco de festivales. Yo tuve que cancelar Texas Fest el primero a raíz de la pandemia, por ejemplo. Ahora este año viene cargado de todo ese componente, de exceso de drogas, de muertes de los ravers en las fiestas, que nos puso en el ojo del huracán del distrito. No es el único evento que se ha tenido que aplazar o que se ha cancelado o que se ha replanteado. Radical Styles no se canceló, se tuvo que replantear porque como nosotros queríamos que sucediera el Radical, era imposible hacerlo. Aún con los permisos, no tenemos ninguna seguridad, ningún piso legal de que el evento no pudieran llegar ese mismo día y cerrarlo, porque después de que pasaron todos estos acontecimientos, por uno pagamos todos. Incluso estuvimos reunidos muchos promotores con la Secretaría de Gobierno y con todas las entidades anexas, como lo son Salud, el SUGA, Seguridad, Policía. Entonces, ellos crearon una especie de bloque de búsqueda, ¿sí? Detrás de los cazando eventos que no cumplieran con los requisitos. Como hubo promotores negligentes que no cumplieron con el mínimo de requisitos de aforo, de logística, de salud, de todas esas vainas, pues nos tacharon a todos y, incluso se crearon nuevos requerimientos, y muchas cosas que ni siquiera se pudieron explicar en las reuniones de Secretaría de Gobierno, donde no estuve solo yo, sino muchísimos de los promotores de eventos electrónicos acá. Entonces, lo peor para nosotros que podía pasar era echar a rodar esto y que el día del festival nos cayera ese bloque allá, cualquier cosa, y dijera, no, ustedes no pueden arrancar por X o por Y, porque desafortunadamente es así, lo pueden hacer, o sea, te pueden buscar la piedra en el zapato para no hacerlo. Y entonces dijimos, no vamos a dejar que eso suceda. Ya teníamos varios artistas pagos,
igual es una pérdida económica inminente, que no se pudiera realizar, más sin embargo tomamos la decisión de traer esos artistas, de responderle a la gente y sobre todo de darle opciones y no de perdernos. Yo sé que la gente tiene como trauma jamming, sí, pero pues nosotros ya lo dijimos claramente en redes, mira, si compraste boleta de Radical, te devolvemos el 100% de tu dinero, sí, contrario a otros promotores que han dicho, no, pues se tienen que esperar a la fiesta y ya, nosotros estamos devolviendo la plata o si la gente quiere ir a las fiestas a mirar los lineups, los artistas que trajimos, la única forma de tener alguna seguridad era con los clubs. Es que muchas personas no conocen Gate Club, por ejemplo, Sí. y es una oportunidad de hacerlo con un super lineup y con música que nunca suena allá. Viene KRTM, que está súper pegado en la escena industrial y neo rave. Viene Korsakov, que es como una de las reinas del hard dance. Viene The Outside Agency, que es lo más refinado del hardcore en el mundo. Y luego se mantiene todo el lineup de Drum and Bass en la otra fiesta. Que dijimos como, bueno, pues sabemos que habían pagado por otra cosa diferente, pero por eso les damos un 2x1 si quieren ir a cualquiera de los dos eventos, o si en definitiva no quieren asistir, pues que pidan el reembolso de su dinero. Acá nadie se está perdiendo, acá estamos dando la cara, como pocos lo hacen. Y quiero aclarar que en 16 años y más de 25 ediciones del festival, esta es la primera vez que nos vemos enfrentados a una situación de estas. Entonces, también pedir un poco de apoyo y de comprensión de parte de la gente, porque pues estos son los momentos que determinan el espíritu del festival. O sea, nosotros resistir, mantenernos, responder, y es donde esperamos también un poco de apoyo de la gente, de la misma manera que en versiones pasadas hemos traído los artistas que han querido, y de la misma manera que han tenido experiencias memorables en su vida y que seguramente toda su vida recordarán. De esa misma manera esperamos como algo de apoyo, y si no, pues que pidan la plata y ya, y no frieguen, o sea, porque es que nadie se les va a quedar con su plata. O sea, como organizador es una cosa, pero digamos, si yo fuera público, raver, me dicen, hey, se canceló el Radical, yo fue, puta, mi plata, no, que la van a devolver. Ah, bueno, pues por lo menos, qué cagada que no puede ver a los artistas, pero pues ahorita hay toda una conmoción por la frustración de la gente. No, no va a suceder el festival. Chicos, lo sentimos, o sea, es algo que le puede pasar a cualquiera. Vuelvo y digo, ahí se está retornando el dinero, pero sobre todo, yo no me perdería esa fiesta. Sí, vamos a tener una superproducción, vienen severos artistas, además de todo van a poder ir con un acompañante. Mejor dicho, es la oportunidad y tenemos que sentirnos privilegiados de que acá podemos ver esos artistas y ese tipo de fiestas cada 8 días. Eso no sucede en el resto de Latinoamérica. Uno tiene que salir del país para darse cuenta de eso. Entonces, como que yo sí le digo a la gente, como estamos tan acostumbrados a que ahora sucede todo el tiempo, pero no es así. Acá todo se hace con las uñas, con las garras. Nos hemos pegado unas pelas re duras durante todos estos años para sacar el Radical adelante, para tener ese espíritu de rebeldía, de resistencia y de fortaleza frente a todas esas contras que nos ponen acá, porque acá todo está diseñado para que tú no triunfes. O sea, todo está diseñado con la burocracia administrativa. Entonces, pues yo creo que estar dando las opciones que estamos dando es mucho decir, dice mucho de la organización, y de verdad, espero que este sea el momento de que la gente entienda que Radical somos todos y que esto es algo que construimos. O sea, Radical no es solo una fiesta, Radical es un movimiento cultural nacional que se hizo a través del sonido duro y donde en estos momentos de verdad esperamos el apoyo de todos. Mejor dicho, si queremos Radical para 2024, apoyemos esta situación. Como decía Sony, pues marica, es la primera vez que ocurre en 16 años y 20 y pico de ediciones. Entonces, pues nada, aquí están dando la cara, haciendo lo que, como decía Sónico, pues muchos no, a ver, no vamos a decir que por malparidos no lo hacen, pero pues también
devolver la plata no es algo que una marca haga, porque marica, eso es un negocio y de amor y de pasión, pues no se puede sostener. Pero bueno, están ofreciendo pues una posibilidad que nadie hace. Marica, que en dado caso, si no te da la gana de apoyar, pues no lo hagas, te devuelven tu plata y ya está. Pero pues te invitamos a que lo hagas si quieres tener un Radical para 2024, 2025, que ojalá también podamos tenerlo. Sony, redes, ¿dónde te pueden seguir? Mi Instagram es Sónico, rayita al piso, Tech Sound. Y el de mi otro proyecto es Sonicor, rayita al piso, Harcodelia. También pueden seguir las redes sociales de Tech Sound Colombia o Harcodelia solito en Instagram, en Facebook. Pero sobre todo vayan al SoundCloud, soundcloud.com/Sónico o Sonicor para que escuchen la música. Lo mismo el Bandcamp, es Tech Sound Records. Ahí lo encuentran, o Harcodelia Records también lo encuentran allí. Apoyen el talento local, recuerden que la música es la que mantiene todo esto vivo, más allá de la farandulería, así que escuchen más la música y no se vayan solo por las foticos y la cosa ahí, apoyen a los artistas por su música. Gracias Alex, gracias Sony, gracias Isa por la invitación y bueno, gracias a todos obviamente quienes estuvieron escuchando este programa. No, gracias al remate acá por la invitación y ojalá que sea la primera de muchos videocasts acá cantándole la tabla a la escena.